En la cena, el jefe de mi esposa me preguntó si estaba cómodo viviendo de su éxito. Mi esposa fue la que se rió más fuerte. Pagué la cuenta, sonreí educadamente y me fui. 48 horas después, la reunión de la junta directiva puso fin a su carrera y a nuestro matrimonio. La pregunta cayó sobre la mesa como una granada lanzada en un brunch dominical. ¿Estás cómodo viviendo de su éxito, Tadeo? Marco Villarreal la lanzó con esa sonrisa ensayada suya, esa que decía que estaba bromeando mientras se aseguraba de que todos supieran que no lo estaba. Toda la mesa en el mejor comedor de la casona del lago guardó silencio durante exactamente 2 segundos antes de estallar en carcajadas. La voz de mi esposa, Ximena, se elevó por encima de las demás, aguda y encantada. Alcancé la cuenta. Quiero decir, estamos en 2024, continuó Marco, agitando su vino como si dirigiera una orquesta de mi humillación. No hay nada de malo en ser un hombre mantenido. Progresista, en realidad. Más risas. Jessica, la mejor amiga de Ximena desde la universidad, llegó a golpear la mesa. El sonido resonó en las vigas expuestas del restaurante como un aplauso en mi propio funeral. Marco, dijo Ximena, pero todavía se estaba riendo. Tadeo hace un trabajo importante. Las inspecciones de obra nos mantienen a todos a salvo. La forma en que lo dijo, como si yo fuera un policía de tránsito o un guardia de seguridad de un centro comercial, hizo que apretara la mandíbula. Firmé el recibo de la tarjeta de crédito con cuidadosa precisión, añadiendo una propina del 20% porque eso es lo que haces cuando finges que todo está bien. Por supuesto que lo hace, asintió Marco, levantando su copa hacia mí. Un trabajo esencial, aunque tengo que preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que clausurar una obra? Debe de ser emocionante cuando sucede. Me levanté, todavía sonriendo. Tan emocionante como tus informes de ganancias trimestrales, me imagino. Eso provocó algunas risas, pero los ojos de Marco se entrecerraron ligeramente. No le gustaba ser el blanco, ni siquiera por un segundo. Bueno, continué, enderezando mi saco, esto ha sido encantador. Ximena, te veré en casa. Salí de ese restaurante con la espalda recta y mi dignidad intacta, al menos en la superficie. Por dentro, algo había cambiado. Algo que se había estado gestando durante meses, quizás años, finalmente se cristalizó en una certeza fría y dura. El estacionamiento estaba medio vacío, las sombras del atardecer se extendían sobre el asfalto. Me senté en mi camioneta por un momento, observando a través de las ventanas del restaurante cómo continuaban las risas sin mí. Ximena se inclinaba hacia Marco, con la mano en su brazo, mientras decía algo que lo hizo echar la cabeza hacia atrás en una diversión exagerada. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Adán, mi viejo compañero del ejército. ¿Unas cervezas más tarde? Jenny trabaja hasta tarde otra vez. Respondí, lo dejamos para otro día. Tengo que investigar un poco. El viaje a casa duró 15 minutos a través de las sinuosas carreteras de Valle de Bravo. Nuestra casa, la casa de Ximena técnicamente, ya que su herencia había pagado la mayor parte, se asentaba en 2 acres de propiedad de primera frente al lago. La hipoteca estaba a nombre de ambos, pero todos sabían quién era el verdadero dueño. Adentro, fui directamente a mi oficina, la habitación que Ximena me había dado a regañadientes cuando nos mudamos hace 3 años, escondida en la esquina trasera como una ocurrencia tardía. Encendí mi computadora portátil y comencé con lo básico. Marco Villarreal, director ejecutivo del grupo inmobiliario Avándaro, GIA, divorciado hace 2 años de Patricia Villarreal, quien había recibido un acuerdo sustancial. Sin hijos. Conducía un Jaguar XK clásico que él mismo había restaurado, según el boletín del club de autos local. Vivía en una casa de cristal modernista en la orilla norte que había aparecido en Architectural Digest México. Profundicé más. Reportes de la CNBV, estructura corporativa, miembros de la Junta. GIA había estado en la cresta de la ola con una serie de proyectos de complejos turísticos de lujo, pero su último informe trimestral mostraba algunas tendencias preocupantes. Los ingresos habían aumentado, pero los márgenes se estaban reduciendo. Estaban muy apalancados en un proyecto en Tulum que había tenido problemas medioambientales.
Interesante. Cambié a las redes sociales. Marco mantenía sus cuentas personales bloqueadas, pero su presencia profesional era extensa: LinkedIn, Twitter, publicaciones en el blog corporativo. Al hombre le encantaba ser el centro de atención. Eso estaba claro. Entonces encontré algo que me hizo detenerme. Una foto de la cena de la Cámara de Comercio del mes pasado. Marco y Ximena en la misma mesa, su mano en el hombro de él mientras posaban con el alcalde. La marca de tiempo mostraba que se publicó a las 11:47 de la noche de un viernes por la noche. El mismo viernes por la noche que Ximena me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en la cuenta de Henderson. Me recosté en mi silla, las piezas encajando como los cilindros de una cerradura. La cuenta de Henderson, el cliente más grande de Ximena, era un desarrollo residencial de lujo que necesitaba permisos extensos y autorizaciones ambientales. El tipo de proyecto que requería a alguien con conexiones en la Oficina de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente. El tipo de conexiones que Marco Villarreal tenía en abundancia. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué los permisos recientes de GIA. Efectivamente, allí estaba, un enorme proyecto de uso mixto en la orilla sur, acelerado a través de aprobaciones que normalmente llevaban meses. Las solicitudes de permiso habían sido presentadas por Consultores Ortiz, la firma de Ximena. Mi esposa no solo estaba teniendo una aventura. Estaba intercambiando favores. La puerta principal se abrió en el piso de abajo, seguida por el clic de los tacones de Ximena en el suelo de madera. Cerré la computadora portátil y esperé. ¿Tadeo? Su voz subió por las escaleras, artificialmente alegre. ¿Te fuiste tan de repente? ¿Todo bien? Caminé hasta lo alto de la escalera. Estaba de pie en el vestíbulo, todavía con su vestido de cóctel negro, mirándome con una preocupación ensayada. Solo estoy cansado, dije. ¿Cómo estuvo el resto de la cena? Oh, ya sabes, los chismes de siempre. Se quitó los tacones y caminó hacia la cocina. Marco se sintió mal por su broma. Solo intentaba ser gracioso. Estoy seguro de que sí. Se detuvo en la puerta de la cocina. ¿Estás molesto? ¿Pareces molesto? No estoy molesto, solo pensando. ¿En qué? Bajé las escaleras lentamente, observando su rostro. En lo afortunado que soy. Esposa hermosa, casa bonita, trabajo estable. No todo el mundo llega a vivir así. Su sonrisa pareció aliviada. Exactamente. Tenemos una buena vida, Tadeo. No dejes que Marco te afecte. Él solo le gusta ser el alfa en todas las habitaciones. Me di cuenta. Entró en la cocina y oí abrirse el refrigerador, el tintineo de una botella de vino contra el cristal. Cuando regresó, llevaba un vaso de vino blanco. ¿Quieres un poco? Ofreció. Estoy bien. Nos quedamos allí un momento, el silencio se extendía entre nosotros. Se veía hermosa a la luz de la lámpara, su cabello castaño rojizo atrapando reflejos dorados, sus ojos verdes brillantes por el vino y cualquier subidón de adrenalina que obtuviera al jugar. Creo que me iré a la cama, dijo finalmente. Mañana será un día largo trabajando en el proyecto Henderson, entre otros. Me besó en la mejilla al pasar, su perfume familiar pero de alguna manera diferente, más pesado, más caro. No te quedes despierto hasta muy tarde. Esperé hasta que oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Su dormitorio, no el nuestro. Un arreglo para dormir que había comenzado hacía 6 meses cuando afirmó que mis ronquidos la mantenían despierta. Luego volví a mi oficina. Hora de investigar de verdad. Pasé la mañana siguiente en la Oficina de Desarrollo Urbano del municipio, sacando permisos y cruzando solicitudes. La belleza de ser inspector de obra es que nadie cuestiona tu presencia en las oficinas gubernamentales. Se supone que debo estar allí. El proyecto Henderson era solo la punta del iceberg. Durante los últimos 18 meses, Consultores Ortiz había acelerado los permisos para 6 grandes desarrollos, todos ellos conectados a GIA, ya sea directamente o a través de empresas fantasma. El patrón era elegante en su simplicidad. Ximena presentaba las solicitudes,
Marco engrasaba los engranajes con sus conexiones políticas y los proyectos que deberían haber tardado años. Pasaban en meses. Pero había algo más, algo que me oprimía el pecho con una mezcla de rabia y curiosidad profesional. 3 de esos proyectos habían requerido inspecciones de obra que caían bajo mi jurisdicción. Inspecciones que había aprobado sin saber que estaban conectadas con el negocio de mi esposa. Inspecciones en las que había encontrado violaciones menores que podrían haber retrasado la construcción durante semanas. Violaciones que se habían resuelto misteriosamente entre mi informe inicial y mis visitas de seguimiento. Me senté en mi camioneta frente a la oficina de desarrollo urbano, mirando el papeleo extendido sobre el asiento del pasajero. Las implicaciones eran asombrosas. Si alguien decidía investigar, parecería que yo era parte del plan. El inspector, cuya esposa era la consultora, ambos casados con el cronograma del desarrollador. Mi teléfono sonó. Era Ximena. Hola, respondí, manteniendo mi voz neutral. Hola, cariño. Escucha, voy a llegar tarde esta noche. Marco quiere revisar las especificaciones del proyecto de Tulum, y ya sabes cómo se pone con los detalles. El proyecto de Tulum, el desarrollo del complejo turístico que estaba teniendo problemas ambientales, y la Junta se estaba poniendo nerviosa. Marco cree que podría haber una forma de reestructurar los permisos, pero es complicado. Casi me río. Me estaba contando sobre su negocio mientras mentía sobre su relación, probablemente sin siquiera darse cuenta de la ironía. Suena importante, dije. Lo es. Esto podría hacer o deshacer el próximo trimestre de la empresa. De todos modos, no me esperes despierto. Probablemente estaré en la oficina hasta la medianoche. Después de que colgó, me senté allí un largo momento, observando el tráfico pasar frente a la oficina de desarrollo urbano. Luego, arranqué la camioneta y crucé la ciudad hasta la sede de GIA. El edificio era un elegante monumento de vidrio y acero al ego de Marco, todo ángulos agudos y superficies reflectantes. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. A las 6:30, los empleados comenzaron a salir. A las 7:15, el estacionamiento estaba casi vacío. El BMW de Ximena todavía estaba allí, estacionado junto al Jaguar de Marco en el nivel ejecutivo. Esperé. A las 8:45, salieron juntos, no del edificio de oficinas, sino del ascensor del estacionamiento, caminando lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Marco tenía su mano en la parte baja de la espalda de Ximena mientras se acercaban a su auto. Hablaron durante unos minutos, su lenguaje corporal era íntimo y familiar. Luego Marco se inclinó y la besó. No un beso amistoso, sino un beso real, del tipo que decía que habían estado haciendo esto durante un tiempo. Tomé fotos con mi teléfono, la función de zoom de la cámara capturando cada detalle. Cuando finalmente se separaron, Ximena se subió a su auto y se fue. Marco la vio irse. Luego caminó hacia su Jaguar con el paso satisfecho de un hombre que acababa de conseguir todo lo que quería. Lo seguí. Marco vivía en un barrio donde las casas comenzaban en más de 30 millones de pesos y subían desde allí. Su casa era exactamente lo que esperaba, todo vidrio y acero y pretensión arquitectónica, encaramada en un acantilado con vistas al lago como un dedo corazón modernista apuntando al resto del mundo. Estacioné al final de su calle y caminé de regreso, manteniéndome en las sombras. La casa estaba iluminada como una exhibición de museo, cada ventana revelando atisbos cuidadosamente seleccionados del estilo de vida de Marco. Muebles caros, arte abstracto, una colección de vinos que probablemente costaba más que mi salario anual. Estaba en lo que parecía ser su oficina en casa, hablando por teléfono mientras caminaba de un lado a otro. No podía oír la conversación, pero sus gestos eran animados, agresivos. Negocios, probablemente el proyecto de Tulum que estaba causando tantos problemas. Estaba a punto de irme cuando otro coche entró en su camino de entrada, un Mercedes plateado que no reconocí. La conductora salió y caminó hacia la puerta principal de Marco con la confianza de alguien que había estado allí antes. Patricia Villarreal, la exesposa de Marco. Ahora, eso era interesante. Me retiré a mi camioneta y esperé. Patricia se quedó exactamente 47 minutos, saliendo de la casa con un sobremanila bajo el brazo y una expresión que podría haber congelado el lago en julio.
Se fue sin mirar atrás. Me senté allí otra hora, observando la casa de Marco y pensando en los patrones, en los permisos y los proyectos y en el cuidadoso momento de todo. En las noches tardías de Ximena y su nuevo perfume y en la forma en que se había reído de la broma de Marco. En el hecho de que había sido engañado por expertos, y nunca lo habían visto venir cuando el juego cambió. Para cuando llegué a casa, era casi medianoche. El coche de Ximena estaba en la entrada, y las luces estaban encendidas en su dormitorio. Podía oírla hablar por teléfono mientras subía las escaleras, su voz baja e íntima. Lo sé, pero tenemos que tener cuidado, estaba diciendo. No es estúpido, Marco. Si empieza a atar cabos. Me detuve frente a su puerta, escuchando. No, no creo que sospeche nada, pero ese comentario en la cena lo inquietó. Probablemente deberíamos tomárnoslo con calma durante unas semanas, solo para estar seguros. La voz de Marco era audible a través del altavoz de su teléfono, diminuta pero clara. No podemos tomárnoslo con calma ahora. El proyecto de Tulum se está desmoronando. ¿Y si la Junta empieza a hacer preguntas sobre nuestros otros permisos? No lo harán. He tenido cuidado. ¿Lo has tenido? Porque desde donde estoy sentado, parece que estamos expuestos en 6 frentes diferentes. Si tu marido decide echar un vistazo más de cerca a esos informes de inspección. No lo hará. Tadeo no piensa así. Sonreí en la oscuridad. Ahí es donde te equivocas, cariño. Fui a mi oficina y abrí mi computadora portátil. Hora de mostrarles exactamente cómo pienso. El campo de golf del club de golf Avándaro al amanecer era una catedral de niebla y luz matutina. 18 hoyos de perfección cuidada donde la élite de la ciudad realizaba sus verdaderos negocios. Nunca había sido miembro. Solo la cuota de inscripción me habría comprado un coche seminuevo decente. Pero hoy, era el invitado de Adán. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Adán mientras nos acercábamos al primer tee. Era más bajo que yo, pero construido como un muro de ladrillos con el tipo de manos firmes que lo habían hecho invaluable como médico de combate. Ahora arreglaba lanchas para gente rica y parecía genuinamente feliz por ello. Estoy seguro. Porque esto parece el tipo de plan que nos hará arrestar a los dos. Nadie va a ser arrestado. Solo estamos jugando al golf. El grupo de 4 que iba delante de nosotros incluía a Marco, al alcalde y a 2 miembros de la junta directiva de GIA. Llevaban jugando la misma ronda de sábado por la mañana durante 3 años, según el starter del club, que se alegró de compartir información con un par de tipos dispuestos a esperar para un tee-time tardío. Los alcanzamos en el cuarto hoyo, un par 3 sobre el agua que había humillado a mejores golfistas que Marco Villarreal. Estaba preparando su tiro cuando entramos al área de salida. Buenos días, Marco, grité alegremente. Se dio la vuelta, su rostro pasando por la sorpresa, la confusión y la irritación en el espacio de 2 segundos. Tadeo. No sabía que eras socio. Privilegios de invitado. Conoces a Adán, ¿verdad? Se encarga de tu lancha. Marco asintió rígidamente a Adán, luego se volvió hacia su tiro. La pelota se desvió, cayendo en el obstáculo de agua con un satisfactorio plop. Mala suerte, dije. Últimamente el agua se está llevando muchas pelotas. El alcalde, un político adulador llamado Rivas que nunca había conocido un proyecto de desarrollo que no le gustara, se acercó a darme la mano. Tadeo Ortiz, ¿verdad? Inspector de obra. Me alegro de verte por aquí. Gracias, alcalde. Una mañana preciosa para el golf y los negocios, me imagino. La sonrisa de Rivas flaqueó ligeramente. ¿Negocios? Oh, ya sabe, lo de siempre. Permisos, aprobaciones, autorizaciones ambientales. El tipo de cosas que hacen que los desarrollos avancen. Hice un gesto hacia Marco, que estaba seleccionando otra pelota de su bolsa. Marco aquí ha sido particularmente eficiente en conseguir que los proyectos pasen por el sistema. Casi como si tuviera información privilegiada. Los 2 miembros de la Junta, hombres mayores cuyos nombres había memorizado de los reportes de la CNBV, intercambiaron miradas. Uno de ellos, un caballero de pelo plateado llamado señor Cantú,
se acercó. ¿Información privilegiada?, preguntó. Solo una observación. Como alguien que trata con el proceso de permisos todos los días, siempre me impresiona cuando los proyectos se mueven tan fluidamente como lo han hecho los de GIA. Tomemos el desarrollo de Henderson, por ejemplo. Evaluación de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, permisos de construcción, todo el paquete procesado en tiempo récord. Marco se enderezó, su segunda pelota agarrada con fuerza en su mano. Tenemos buenos consultores. Ciertamente los tienen. Mi esposa habla muy bien de su enfoque colaborativo. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortarlo. Rivas se aclaró la garganta y se dirigió al ti, pero el señor Cantú no había terminado. ¿Su esposa trabaja en Consultores Ortiz?, preguntó. Así es. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Ella se encarga de sus permisos, yo inspecciono sus obras. Es como si fuéramos una gran familia feliz. El rostro de Marco se había puesto pálido. Tadeo, creo que podría haber alguna confusión. Oh, ninguna confusión en absoluto. De hecho, he estado investigando un poco el proceso de permisos últimamente. Es increíble lo eficiente que puede ser cuando todos trabajan hacia los mismos objetivos. Metí la mano en mi bolsa de golf y saqué una carpeta. Adán, ¿recuerdas esa conversación que tuvimos sobre las políticas de conflicto de intereses? Lo importante que es que los funcionarios públicos eviten incluso la apariencia de incorrección. Adán asintió gravemente. Esencial para mantener la confianza pública. Exactamente. Abrí la carpeta y saqué una hoja de papel. Por eso he preparado un pequeño resumen de la actividad de permisos reciente, solo para mi propia edificación. Ya entiende. Le entregué el papel al señor Cantú, que lo escaneó con creciente alarma. Era una cronología de los proyectos de GIA, con referencias cruzadas a mis informes de inspección y los contratos de consultoría de Ximena. Nada ilegal, pero el patrón era inconfundible. Esto es, comenzó el señor Cantú. Una lectura interesante, terminé. Especialmente si se tiene en cuenta que no tenía ni idea de que mi esposa trabajaba con Marco hasta hace muy poco. Te hace preguntarte qué otras colaboraciones podrían estar ocurriendo entre bastidores. Marco dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. ¿Estás insinuando algo, Tadeo? No estoy insinuando nada. Estoy exponiendo hechos. Su empresa ha recibido un trato preferencial en el proceso de permisos. A mi esposa se le han pagado honorarios de consultoría sustanciales, y yo he estado aprobando inspecciones sin saber nada de ello. Ahora, tal vez todo sea perfectamente inocente. Tal vez sea solo una serie de coincidencias notables. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero si yo estuviera en la junta directiva de una empresa que cotiza en bolsa, podría querer hacer algunas preguntas sobre los procedimientos de cumplimiento, las políticas de conflicto de intereses y si los ejecutivos de la empresa están siguiendo los requisitos de divulgación adecuados. El alcalde se había quedado muy callado. Los miembros de la junta susurraban entre sí. Marco parecía que quería lanzar su palo de golf al obstáculo de agua. Oh, continué, tal vez estoy pensando demasiado. Tal vez así es como se hacen los negocios en Valle de Bravo. Acuerdos de palabra, relaciones personales, todos cuidándose unos a otros. Sonreía Marco. ¿Qué piensas, Marco? ¿Estoy pensando demasiado? Me miró fijamente durante un largo momento, con las manos apretadas a los costados. Creo que estás jugando a un juego peligroso, Tadeo. ¿Lo estoy? Porque desde donde estoy, parece que soy el único que no estaba jugando. Adán se acercó a mi lado. Caballeros, probablemente deberíamos dejarles terminar su ronda. No queremos retrasar el campo. Nos alejamos, dejando al grupo de 4 en un silencio incómodo. Detrás de nosotros, podía oír susurros urgentes y el sonido de alguien haciendo una llamada telefónica. ¿Crees que funcionó?, preguntó Adán mientras nos dirigíamos a la casa club. Oh, funcionó. La pregunta es si son lo suficientemente inteligentes como para reducir sus pérdidas o lo suficientemente estúpidos como para doblar la apuesta.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ximena. Marco llamó. ¿Qué diablos estás haciendo? Respondí, jugando al golf. ¿Qué tal tu tarde en la oficina? La respuesta llegó de inmediato. Tenemos que hablar. Estaré en casa en 1 hora, respondí. Luego me volví hacia Adán. ¿Quieres quedarte a almorzar? Tengo la sensación de que el entretenimiento acaba de empezar. El salón municipal de Valle de Bravo nunca había visto nada igual. Lo que comenzó como una simple reunión de la junta directiva de GIA se había convertido en algo entre un tribunal corporativo y una ejecución pública, con la mitad del pueblo apiñada en sillas plegables y la otra mitad viéndolo por transmisión en vivo. Me senté en la última fila, oficialmente allí como ciudadano preocupado, extraoficialmente allí para ver cómo la carrera de Marco Villarreal implosionaba en tiempo real. Patricia Villarreal se sentó 3 filas delante de mí, con su cabello plateado perfectamente peinado, su postura irradiando el tipo de furia controlada que proviene de años de terapia cara y un muy buen abogado. El sobremanila que había sacado de la casa de Marco ahora estaba sobre la mesa frente a la junta directiva de GIA. Tiene la palabra la señora Patricia Villarreal, anunció el señor Cantú, quien aparentemente había sido elegido portavoz de este desastre en particular. Patricia se puso de pie con la gracia de alguien que había pasado décadas asistiendo a galas benéficas y funciones corporativas. Cuando habló, su voz llegó a todos los rincones de la sala. Gracias, señor Cantú. Comparezco ante esta junta hoy no como la exesposa de Marco Villarreal, sino como accionista de GIA, una accionista que se ha dado cuenta de graves irregularidades en los procesos de permisos y aprobación de la empresa. Abrió el sobre y sacó una gruesa pila de documentos. Durante los últimos 18 meses, GIA ha recibido un trato preferencial en 6 grandes proyectos de desarrollo. Este trato preferencial se obtuvo a través de un acuerdo de consultoría con Consultores Ortiz, una firma propiedad de Ximena Ortiz. Los murmullos recorrieron a la multitud. Vi a Ximena cerca del frente, con el rostro pálido pero compuesto. Lo que hace que este acuerdo sea particularmente preocupante, continuó Patricia, es que la señora Ortiz está casada con Tadeo Ortiz, un inspector de obra del municipio cuya aprobación fue requerida para varios de estos proyectos. El señor Ortiz firmó las inspecciones sin ser informado de la relación comercial de su esposa con GIA. Más murmullos, ahora más fuertes. Alguien en la primera fila dijo, eso tiene que ser ilegal. Patricia sonrió levemente. La legalidad es cuestionable. La ética es clara. Pero hay más. Sostuvo otro documento. Tengo aquí una grabación de una conversación telefónica entre Marco Villarreal y Ximena Ortiz discutiendo la necesidad de acelerar los permisos para el proyecto del resort de Tulum. En esta conversación, el señor Villarreal declara explícitamente que la empresa no puede permitirse retrasos debido al escrutinio de la Junta sobre sus otros proyectos. La sala quedó en completo silencio. La grabación también contiene una discusión sobre reuniones personales entre el señor Villarreal y la señora Ortiz que tuvieron lugar durante las horas de la tarde en la residencia del señor Villarreal, reuniones que no fueron documentadas en ningún registro corporativo. Observé a Marco desde el otro lado de la sala. Estaba sentado en la mesa del acusado, porque en eso se había convertido esto, en un juicio, mirando al frente como si estuviera frente a un pelotón de fusilamiento. Finalmente, dijo Patricia, tengo documentación que muestra que el señor Villarreal utilizó recursos de la empresa para realizar negocios personales con la señora Ortiz, incluido el uso de tarjetas de crédito corporativas para cenas y alojamiento en hoteles. Dejó los papeles y miró directamente a Marco. La pregunta ante esta junta es simple. ¿Quieren seguir empleando a un director ejecutivo que ha comprometido la integridad de la empresa para su beneficio personal? El señor Cantú se aclaró la garganta. Señor Villarreal, ¿le gustaría responder a estas acusaciones? Marco se levantó lentamente. Parecía mayor de lo que parecía en el campo de golf. La arrogancia confiada reemplazada por algo que parecía casi resignación. Las acusaciones son en gran medida precisas, dijo. Desarrollé una relación comercial con Consultores Ortiz. Esa relación se volvió personal, y sí, puede que haya usado un mal juicio en cómo manejé ambos aspectos de esa relación. Una mujer en la tercera fila jadeó. El rostro de Ximena había pasado de pálido a ceniciento.
Sin embargo, continuó Marco, todo lo que hicimos fue legal. Los permisos se procesaron de acuerdo con los procedimientos estándar. Los honorarios de consultoría se pagaron a precios de mercado. Y aunque mi conducta personal puede haber sido cuestionable, no violó ninguna política corporativa. En realidad, dijo una voz desde el fondo de la sala, sí lo hizo. Todas las cabezas se volvieron hacia la oradora, una joven con traje de negocios que parecía sacada de un libro de texto de derecho. Soy Sara Chávez, asesora jurídica de GIA, anunció. Y me temo que el señor Villarreal se equivoca sobre las violaciones de la política corporativa. Caminó hacia el frente de la sala, sus tacones resonando en el suelo de linóleo. La sección 4.3 del Manual del Empleado establece claramente que cualquier ejecutivo que participe en una relación personal que pueda crear un conflicto de intereses debe revelar esa relación a la junta directiva. El señor Villarreal no hizo tal revelación. El abogado de Marco, que había estado sentado en silencio hasta ahora, comenzó a levantarse. Sara levantó una mano. Además, la sección 6.1 requiere que todos los contratos de consultoría de más de casi 1 millón de pesos sean aprobados por la Junta. Los contratos de la señora Ortiz totalizaron más de 5 millones de pesos y fueron aprobados únicamente por el señor Villarreal. La sala estalló en susurros y aplausos dispersos. El señor Cantú golpeó un mazo que parecía prestado del garaje de alguien. Finalmente, continuó Sara, el uso de recursos corporativos para negocios personales está explícitamente prohibido en la sección 8.2. Los cargos a la tarjeta de crédito de la empresa por sí solos constituyen motivo de despido inmediato. Se volvió para mirar directamente a Marco. Señor Villarreal, está despedido. La sala explotó. La mitad de la audiencia estaba de pie, algunos vitoreando, otros gritando preguntas. Marco se sentó pesadamente, con el rostro hundido entre las manos. Ximena no estaba por ningún lado. Se había escabullido durante la presentación de Sara. Me quedé en mi asiento, observando el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Esto era mejor de lo que esperaba. No solo Marco estaba acabado, sino que la naturaleza pública de su caída significaba que todos en Valle de Bravo ahora sabían exactamente lo que había sucedido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Adán. Viendo la transmisión en vivo. No manches, amigo, ¿de verdad lo hiciste? Respondí, fase 1 completada. La fase 2 comienza esta noche. Porque esto no había terminado. Ni de lejos. Marco había perdido su trabajo, pero todavía tenía su casa, su coche y su reputación en los círculos a los que no les importaba la ética corporativa. Ximena había perdido a su cliente más importante, pero todavía tenía su negocio y su capacidad para hacer pasar esto como culpa de otra persona. Ambos aprenderían pronto que no había terminado con ellos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Patricia Villarreal se acercó a donde yo estaba sentado. Señor Ortiz, dijo, extendiendo su mano. Gracias. ¿Por qué? Por ser exactamente tan inteligente como esperaba. Sonrió, y por primera vez desde que todo esto comenzó, fue una expresión genuinamente cálida. Marco siempre subestimó a la gente. Era su mayor debilidad y su mayor error. Ciertamente. Recogió su bolso y su abrigo. Si alguna vez necesita una referencia personal, no dude en usar mi nombre. Sospecho que va a salir de esto muy bien. La vi irse, luego saqué mi teléfono para ver la hora. 4:30 de la tarde. Ximena ya estaría en casa, probablemente caminando de un lado a otro por la casa e intentando averiguar cómo salvar su negocio. Hora de tener esa conversación que había estado pidiendo. Encontré a Ximena en la cocina, de pie junto a la isla con una copa de vino en una mano y su teléfono en la otra. Se había cambiado su atuendo de negocios por vaqueros y un suéter, pero todavía parecía vestida para la batalla. Bueno, dijo sin levantar la vista, espero que estés satisfecho. Ya casi. Finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La carrera de Marco está acabada. Mi negocio está arruinado. ¿Y para qué? ¿Una pequeña venganza porque tus sentimientos resultaron heridos en la cena?
Caminé hacia el refrigerador y saqué una cerveza, tomándome mi tiempo para abrirla mientras ella me fulminaba con la mirada. Mis sentimientos, dije finalmente, resultaron heridos cuando descubrí que mi esposa estaba intercambiando favores con su amante y usando mi reputación profesional como tapadera. ¿Amante? Se rió, pero no había humor en ello. ¿Es eso lo que crees que fue esto? Sé de qué se trataba. He visto los recibos del hotel, Ximena. He oído las llamadas telefónicas. Los he visto juntos. Su compostura se resquebrajó ligeramente. Me estabas espiando. Me estaba protegiendo. Y menos mal, porque si esto hubiera seguido mucho más tiempo, habría estado implicado en tu pequeño plan. ¿Plan? Su voz se elevó. Eran negocios, Tadeo. Marco necesitaba que se aceleraran los permisos. Yo tenía la experiencia para hacerlo realidad. Lo personal eso fue complicado, pero no se trataba de dinero. No, se trataba de poder y ego y la emoción de engañar al estúpido inspector de obra que era demasiado tonto para darse cuenta de lo que estaba sucediendo en su propio matrimonio. Dejó su copa de vino con tanta fuerza que el líquido se derramó sobre la encimera. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí, y esta vez había humor en ello. Un humor oscuro y amargo que sabía a 3 años de matrimonio con una mujer que nunca me había respetado. ¿Quieres hablar de justicia? Lo justo habría sido contarme sobre los contratos de consultoría antes de que yo firmara las inspecciones. Lo justo habría sido no reírte de las bromas de Marco sobre mi carrera. Lo justo habría sido no mentirme todos los días durante los últimos 6 meses. No fueron 6 meses. Fue más tiempo. Los recibos se remontan a más de un año, Ximena. Cenas en hoteles, viajes de fin de semana, salas de juntas reservadas para sesiones de estrategia, que duraban hasta la medianoche. Me miró fijamente, y pude verla calculando, tratando de averiguar cuánto sabía, cuánto podía probar. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero que hagas las maletas y te vayas. Esta es mi casa. En realidad, es nuestra casa. Propiedad conjunta, ¿recuerdas? Lo que significa que tengo tanto derecho a estar aquí como tú. No puedes pagar la hipoteca sin mis ingresos. Ya no tienes ingresos. Marco era tu cliente más importante. Y después de la actuación de hoy, dudo que recibas muchas referencias de Gia. Su rostro se puso blanco. Tú planeaste esto. Todo. Respondí a ello. Hay una diferencia. Agarró su teléfono y empezó a marcar. Voy a llamar a mi abogado. Buena idea. Ya que estás, podrías preguntarle sobre los requisitos de divulgación de conflictos de intereses para los contratistas del gobierno y las sanciones por no informar de posibles violaciones éticas. Bajó el teléfono. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que tenías la obligación legal de revelar nuestro matrimonio cuando empezaste a trabajar con empresas que caían bajo mi jurisdicción de inspección. No lo hiciste. Lo que significa que cada contrato que firmaste, cada permiso que aceleraste, cada favor que intercambiaste fue potencialmente fraudulento. Eso no puedes probar. No tengo que probar nada. Solo tengo que presentar una queja ante la Comisión de Ética Estatal. Ellos harán su propia investigación, y créeme, son mucho más exhaustivos que yo. Se hundió en uno de los taburetes de la cocina, su teléfono olvidado en la encimera. ¿Por qué me haces esto? No te estoy haciendo nada. Estoy limpiando el desastre que hiciste antes de que nos destruya a los dos. Pero podríamos arreglar esto. Lo del negocio fue un error, lo admito. Pero lo personal, Marco y yo, eso se acabó. Nunca fue en serio de todos modos. Terminé mi cerveza y dejé la botella vacía sobre la encimera. Tienes razón. No fue en serio. Nada de eso fue en serio para ti. Ni el negocio, ni la ética, ni nuestro matrimonio. Ese es el problema. Tadeo, por favor. ¿Podemos arreglar esto? No, no podemos. Porque incluso ahora, incluso después de todo lo que ha pasado, sigues pensando que esto es por Marco.
¿Sigues pensando que solo soy un marido celoso que no puede soportar que su mujer tenga éxito? Caminé hacia la puerta de la cocina, luego me detuve. Para que conste, nunca me importó que ganaras más dinero que yo. Me importó que usaras mi reputación para conseguirlo. Nunca me importó que fueras ambiciosa. Me importó que tu ambición no incluyera ninguna consideración por nadie más. Y nunca me importó que Marco pensara que era mejor que yo. Me importó que estuvieras de acuerdo con él. Ahora estaba llorando, pero ya había pasado el punto en que eso me conmovía. Me quedaré en casa de Adán unos días mientras resuelves tu situación de vivienda. El pago de la hipoteca vence el día 15. Quizás quieras empezar a pensar en cómo vas a cubrirlo. La dejé allí en la cocina y subí a hacer una maleta. A través de la ventana, pude ver el jaguar de Marco entrando en nuestro camino de entrada. El momento perfecto. Cogí mi maleta y volví a bajar. Marco estaba en la puerta principal, con el dedo clavado en el timbre como si intentara hacer un agujero a través de él. Abrí la puerta antes de que pudiera volver a tocar. Mar, ¿vienes a ver cómo está tu socia? Me empujó para entrar en el vestíbulo. ¿Dónde está? En la cocina. Pero debo advertirte que no está de muy buen humor. Se giró para mirarme, con el rostro enrojecido por la ira y lo que parecía desesperación. Pedazo de basura engreído. ¿Tienes idea de lo que me has costado? Tu trabajo, tu reputación y probablemente tu casa una vez que empiecen las demandas. ¿Me he perdido algo? Dio un paso hacia mí, con las manos apretadas en puños. Por un momento, pensé que realmente podría intentar golpearme. Adelante, dije en voz baja. Los cargos por agresión serían el broche de oro para tu semana. Se detuvo, respirando con dificultad. Esto no ha terminado. Sí, lo está. Estás acabado, Marco. Ambos estáis acabados. La única pregunta ahora es si sois lo suficientemente inteligentes como para aceptarlo o lo suficientemente estúpidos como para empeorar las cosas. Ximena apareció en la puerta de la cocina, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Marco, no lo hagas. No vale la pena. ¿No vale la pena? Marco se rió con dureza. Acaba de destruir nuestras dos carreras. Por supuesto que vale la pena. Me eché la maleta al hombro y caminé hacia la puerta principal. Disfruten de la velada, amigos. Intenten no romper nada caro mientras se compadecen. Los dejé allí en la casa que Ximena ya no podía permitirse, con los restos de sus planes esparcidos a su alrededor como los escombros de un accidente aéreo. Fase 2 completada. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. 3 semanas después, estaba de vuelta en mi casa. Ximena se había mudado después de que el banco iniciara los procedimientos de ejecución hipotecaria, llevándose solo su ropa y su orgullo herido. Marco había desaparecido por completo. Algunos decían que se había mudado a Cancún. Otros afirmaban que vivía en la casa de huéspedes de su ex esposa y se emborrachaba hasta quedarse dormido todas las noches. Había comprado la mitad de la hipoteca de Ximena con el dinero de un cheque de liquidación que llegó en el momento perfecto. Resulta que Patricia Villarreal había sido muy generosa con su información sobre las prácticas comerciales de Marco, y la compañía de seguros de GIA estaba ansiosa por evitar una demanda mayor. La casa se sentía diferente ahora, más limpia de alguna manera, como si un peso que no me había dado cuenta de que llevaba finalmente se hubiera levantado. Estaba en la cocina preparando café cuando oí el portazo de un coche en la entrada. A través de la ventana, pude ver a Ximena saliendo de su sedán, seguida por Marco saliendo de lo que parecía un coche de alquiler. Caminaron juntos hacia la puerta principal, su lenguaje corporal tenso y decidido. Lo que sea que quisieran, lo habían planeado juntos. Sonó el timbre. Me tomé mi tiempo para responder, taza de café en mano, bata de baño atada holgadamente a la cintura. Era sábado por la mañana, después de todo. Ximena, Marco. Qué inesperado. Tenemos que hablar, dijo Ximena. Se veía terrible, más delgada que antes, su cabello lacio, ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. ¿Sobre qué?
Sobre arreglar esto, dijo Marco. Se veía aún peor que Ximena, su ropa cara arrugada y su rostro luciendo una barba de varios días. Sobre encontrar una manera de avanzar que funcione para todos. Bebí un sorbo de mi café, considerando. Entren, supongo. Pero límpiense los pies. Acabo de renovar los suelos. Me siguieron a la sala de estar, ambos mirando a su alrededor como si estuvieran viendo el lugar por primera vez, lo cual, en cierto modo, era así. Había redecorado desde que Ximena se mudó, reemplazando su estética cuidadosamente seleccionada con muebles que eran realmente cómodos. Bonito, dijo Ximena, y pude oír la amargura en su voz. Parece que te va bien. Me va bien. Mejor que bien, en realidad. Marco se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Mira, Tadeo, sé que empezamos con mal pie. Lo de la cena, la situación del negocio lo manejé todo mal. Lo manejaste exactamente como pretendías manejarlo. Simplemente no esperabas las consecuencias. Quizás. Pero el punto es que podemos arreglar esto. Los tres trabajando juntos. Casi me río. ¿Trabajando juntos para hacer qué? Reconstruir, dijo Ximena. Todavía tengo contactos en la oficina de desarrollo urbano. Marco todavía tiene conexiones con desarrolladores. Y tú tienes credibilidad. La gente confía en ti ahora. Te ven como el tipo honesto que expuso la corrupción. Entonces, quieren empezar un nuevo esquema de corrupción, pero conmigo como socio esta vez. No sería corrupción, dijo Marco rápidamente. Sería consultoría legítima. Transparente, completamente revelada, todo legal y ético, con los tres dividiendo las ganancias. Exactamente. Dejé mi taza de café y los miré a ambos. Los miré de verdad. Ximena, que una vez fue la mujer más hermosa que había visto, ahora con los ojos hundidos y desesperada. Marco, que había comandado salas de juntas y galas benéficas, ahora reducido a suplicarle a su víctima un salvavidas. No, dije. ¿No? La voz de Ximena se quebró. Así de simple. Marco se inclinó hacia adelante. Tadeo, sé razonable. Todos cometimos errores, pero podemos aprender de ellos. Podemos hacerlo mejor. Pueden hacerlo mejor en otro lugar, con otra persona. Estoy perdiendo la casa, dijo Ximena de repente. El condominio que estoy alquilando no puedo pagarlo mucho más tiempo. Mi negocio se ha ido. Mi reputación está por los suelos. Y ni siquiera puedo conseguir un trabajo en una inmobiliaria porque todos saben lo que pasó. Eso es desafortunado. ¿Desafortunado? Su compostura finalmente se rompió por completo. Soy tu esposa, Tadeo. Hicimos votos. En lo bueno y en lo malo, ¿recuerdas? Recuerdo. También recuerdo que te reíste de las bromas de Marco sobre mi carrera. Recuerdo que me mentiste todos los días durante más de un año. Recuerdo que usaste mi reputación profesional como tapadera para tus planes. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el lago. El agua estaba en calma, reflejando el cielo de la mañana como un espejo. ¿Quieres saber qué es lo que más recuerdo? Continué. Recuerdo darme cuenta de que nunca me respetaste. Ni una sola vez en todos los años que estuvimos juntos. Solo fui conveniente, un accesorio útil en tu actuación. Eso no es verdad, dijo, pero su voz era débil. Es verdad. ¿Y sabes qué? Ahora estoy bien con eso porque me enseñó algo importante sobre mí mismo. Me volví para mirarlos. No soy la persona que pensaban que era. No soy el inofensivo inspector de obra que era demasiado estúpido para darse cuenta de lo que estaba sucediendo, en su propia casa. Soy alguien que presta atención, que recuerda detalles, que piensa 3 movimientos por delante. El rostro de Marco se había puesto pálido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que todo lo que les pasó a ustedes, la reunión de la junta, la humillación pública, la destrucción de sus carreras, eso fui yo siendo amable. Eso fui yo dándoles la oportunidad de aprender de sus errores y seguir con sus vidas.
Caminé de regreso a donde estaban sentados. Pero si siguen presionando, si siguen viniendo aquí pensando que pueden manipularme para que los ayude a reconstruir lo que destruyeron, entonces descubrirán cómo soy cuando no estoy siendo amable. La habitación quedó en un silencio total. Afuera, podía oír el arranque de un barco en el lago, el sonido de su motor desvaneciéndose a medida que se alejaba de la orilla. Creo que deberían irse ahora, dije. Ximena se levantó lentamente, su bolso apretado contra su pecho como una armadura. Esto no ha terminado, Tadeo. Sí, lo está. Ha terminado desde hace semanas. Ustedes son los últimos en darse cuenta. Marco también se levantó, su rostro una máscara de rabia apenas controlada. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que destruirnos te convierte en una especie de héroe? No creo que sea un héroe. Creo que soy alguien que se cansó de que se aprovecharan de él y decidió hacer algo al respecto. Caminaron hacia la puerta principal, sus pasos resonando en el pasillo. En el umbral, Ximena se volvió por última vez. Sí te amé, dijo. Al principio, de todos modos. Lo sé. Pero el amor sin respeto no es suficiente. ¿Nunca lo fue? Observé por la ventana cómo se subían a sus coches y se marchaban, probablemente para continuar su relación en cualquier forma disminuida que pudiera tomar, ahora que ninguno de los dos tenía poder, dinero o perspectivas. Terminé mi café y subí a vestirme. Adán me recogía al mediodía para un viaje de pesca, y quería estar listo. Estos días, tenía todo el tiempo del mundo para las cosas que realmente importaban. La casa estaba en silencio a mi alrededor, pero era un buen silencio. El silencio de un hombre que finalmente había dejado de fingir ser alguien que no era, que había dejado de aceptar menos de lo que merecía, que había aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a ser una víctima más. Miré hacia el lago una última vez antes de dirigirme a la ducha. El agua seguía en calma, seguía reflejando el cielo, seguía